Jerusalén vuelve a estar en el centro de la atención mundial. Pero lo que pocos saben es que todo esto ya estaba escrito. La profecía de Zacarías 12 se está cumpliendo ante nuestros ojos, y la implicación de Irán contra Israel podría ser la primera señal visible de algo mucho mayor que está por venir. La escritura declara: «He aquí que yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor». Una copa mareada, una imagen tan poderosa como inquietante, significa conflicto, confusión, juicio. Jerusalén se convierte en un punto de desequilibrio para las naciones, y los acontecimientos que estamos presenciando hoy se alinean exactamente con esta visión profética. ¿Qué hay detrás de los ataques de Irán? ¿Es solo política? ¿O hay algo más profundo, más antiguo, más espiritual detrás de esta creciente hostilidad? Cuando miramos a Oriente Medio, vemos mucho más que guerra y diplomacia. Vemos el reloj profético de Dios moviéndose con precisión, señalando que el tiempo se acaba. Esta creciente tensión entre Israel e Irán no es solo un capítulo de la historia moderna, es una página profética que se está pasando ante nuestros ojos. El mismo libro que profetizó el renacimiento de Israel como nación, nos advierte ahora de un tiempo en el que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén. ¿Estamos viendo los primeros vientos de esta tormenta? ¿Estamos más cerca del final de lo que pensamos? Muchos cristianos de hoy están distraídos espiritualmente y dormidos, pero los que observan, los que disciernen los tiempos, saben que cuando Israel está en el centro de la atención del mundo, es el momento de arrodillarse, rezar y clamar. No se trata de miedo, se trata de preparación, se trata de arrepentimiento, vigilancia y esperanza para la venida de nuestro Señor. Cuando Zacarías escribió sus profecías, Jerusalén era una ciudad destruida, despreciada por las naciones, pero él vio algo más allá de lo natural. Vio el momento en que Dios intervendría directamente en la historia. Y ese tiempo parece haber comenzado. ¿Estás preparado para entender lo que realmente está sucediendo? ¿Estás listo para ver más allá de los titulares y discernir las señales del cielo? Este video es una invitación a la revelación, una llamada de atención, una llamada para los últimos días. Irán se levanta contra Israel. Se están formando alianzas. Las amenazas aumentan. Pero detrás de todo esto, hay una mano invisible, soberana y santa, dirigiendo el plan eterno de Dios. ¿Puedes sentir el peso espiritual de estos acontecimientos? Lo que está ocurriendo en Oriente Medio no es el final, sino el principio de un escenario que conducirá a la confrontación final. Las piezas están encajando, la higuera está floreciendo, y la novia necesita estar despierta. Comenta: «Ahora ven, Señor Jesús». Que esta frase resuene en el corazón de quienes, como centinelas en el alto muro, vigilan atentos a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para entender lo que está sucediendo hoy entre Irán e Israel, tenemos que volver al escenario bíblico y comprender la profundidad de la profecía de Zacarías 12. No se trata solo de una predicción genérica de conflicto, sino de una revelación detallada de lo que le sucedería a Jerusalén en los últimos días. Zacarías fue un profeta posterior al exilio, que vivió en la época de la reconstrucción del Templo de Jerusalén tras el cautiverio babilónico. Fue levantado por Dios para traer una visión de restauración, pero también para anunciar el futuro glorioso y turbulento de Israel. El capítulo 12 de su libro es uno de los más claros sobre los acontecimientos escatológicos que rodearán a Jerusalén en los últimos días. La profecía comienza con una declaración impresionante: el peso de la palabra del Señor sobre Israel. Habla el Señor que extiende los cielos y pone los cimientos de la tierra, y forma en él el espíritu del hombre. Es como si Dios mismo se empeñara en recordarnos quién es antes de anunciarnos lo que está por venir. Él es el creador de los cielos, de la tierra y del espíritu humano, y por tanto, el único con autoridad para declarar el fin desde el principio. Y luego dice: «He aquí que yo haré de Jerusalén una copa mareada para todos los pueblos de alrededor, y también para Judá en el tiempo del asedio contra Jerusalén». La imagen es fuerte, en una copa embriagadora que confunde a las naciones. Esta metáfora sugiere que los pueblos de alrededor de Jerusalén se verían embargados por un espíritu de hostilidad y confusión, actuando como borrachos, sin claridad, sin discernimiento.
Exactamente. Lo que vemos hoy en día en muchas decisiones políticas y alianzas en Oriente Medio. En el versículo siguiente la profecía se intensifica. Aquel día convertiré a Jerusalén en una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la lleven se harán pedazos, y todas las naciones de la tierra se reunirán contra ella. Ahora Jerusalén ya no es solo un vaso de confusión. Se ha convertido en una piedra pesada. Intentar mover esta piedra traerá la destrucción. Las naciones que se levanten contra Jerusalén estarán luchando en realidad contra el propio plan de Dios. Y aquí vemos algo profético y profundamente oportuno. Jerusalén será el centro de una tensión mundial, no solo regional. Esto incluye a Irán, que representa uno de los principales actores modernos, con abierta hostilidad hacia Israel. Pero la profecía habla de una reunión mundial. Esto aún está por llegar, pero lo que vemos ahora podría ser el principio. La promesa continúa en los versículos siguientes con algo sorprendente. Dios dice que protegerá a los habitantes de Jerusalén, que luchará por ellos. Y, finalmente, declara, y derramaré sobre la casa de David, y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de favor y de súplica, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por unigénito. Este versículo apunta a una futura conversión de Israel, al reconocer a Jesús como el Mesías, el que fue traspasado, un tiempo de arrepentimiento nacional y reconciliación espiritual. Por tanto, el capítulo 12 de Zacarías es una visión escatológica en tres partes. En primero, la confusión y hostilidad de las naciones en torno a Jerusalén. Segundo, la intervención divina en defensa de Israel. Y por último, la gran efusión del Espíritu y el reconocimiento del Mesías. No solo por los conflictos que ya estamos presenciando, sino porque describe el calendario profético que señala la culminación de la historia. No es casualidad que Irán, una nación de raíces persas, mencionada en la Biblia, en diversos contextos, sea hoy uno de los principales enemigos declarados de Israel. Desde los tiempos de Esther, pasando por Daniel, y ahora en las páginas de la escatología. Vemos Oriente Próximo como escenario de profundos y proféticos movimientos espirituales. Y si Jerusalén es el reloj profético de Dios, como dijo una vez un conocido erudito, entonces cada movimiento hacia ella tiene un significado eterno. Las palabras de Zacarías nos muestran que lo que está por venir será más grande, más espiritual y más glorioso de lo que podamos imaginar. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Las escrituras no son solo un relato del pasado, sino la revelación del futuro. Y todo comienza con la ciudad que Dios ha elegido, y que el mundo se empeña en rechazar. Pero esto es lo que les sorprenderá en el escenario que se perfila hoy. Con Irán ganando poder e influyendo en las naciones de su entorno, podría ser el detonante que lleve a las naciones a volverse contra Jerusalén. Se están sentando las bases. Y nosotros, como iglesia, necesitamos entender los tiempos en los que vivimos y estar preparados. Lo que antes era solo una expectativa profética, ahora es noticia. Los periódicos hablan de amenazas, los analistas se preocupan por la escalada de tensiones, y los líderes mundiales caminan como por un campo minado. Pero para aquellos que conocen la palabra, esto no es ninguna sorpresa. La pregunta es: ¿puedes ver lo invisible detrás de lo visible? Irán se ha posicionado como el mayor oponente de Israel en las últimas décadas. Más que palabras políticas o disputas territoriales, hay un odio espiritual en juego, un odio ancestral que trasciende gobiernos e ideología, un espíritu que opera en las sombras de la geopolítica, agitando a las naciones contra Jerusalén. En los últimos años, Irán ha reforzado su presencia militar en regiones estratégicas como Siria y Líbano, a través de grupos como Hezbollah. Además, su programa nuclear desafía a las potencias mundiales y amenaza directamente la seguridad de Israel. En abril de 2024, el mundo asistió atónito a una acción directa, un ataque a gran escala lanzado contra Israel que marcó un cambio de paradigma. Ya no era una guerra por poderes, era una confrontación abierta. Y aún hay más. La alineación de Irán con otras potencias como Rusia y China está dando forma a un nuevo eje de poder mundial que no solo desafía la influencia occidental, sino que une fuerzas con objetivos políticos y espirituales que convergen en un punto en Jerusalén. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Estamos viendo ante nosotros el eco de la profecía de Zacarías a naciones que se preparan, alianzas que se forjan, el centro del mundo espiritual que vuelve sus ojos hacia Israel. La copa del vértigo está pasando de mano en mano y muchos están bebiendo de ella, aunque no entiendan lo que están haciendo. Pero
¿Por qué Irán? ¿Por qué esta nación descendiente de los antiguos persas se ha vuelto tan central en el escenario del fin de los tiempos? No es solo geografía, ¿no? Es el propósito. Persia, el antiguo nombre de Irán, aparece varias veces en la Biblia. En Daniel 10, por ejemplo, leemos sobre él, príncipe de Persia, una entidad espiritual que se resistió al ángel enviado por Dios a Niesto. Nos muestra que ha habido un principado actuando sobre esta región desde la antigüedad. El conflicto actual no es solo entre ejércitos, es entre reinos, y cuando los líderes mundiales se reúnen para decidir el destino de Israel, no se dan cuenta de que están siendo arrastrados a un campo de batalla. Mayo era el campo de batalla del fin de los tiempos. Fíjate también en cómo tratan los medios de comunicación a Jerusalén. Siempre con tensión, siempre con críticas, siempre con la expectativa de que algo va a explotar allí. Esto es profético. La ciudad de la paz se convierte en el epicentro de la guerra. La pesada piedra que todos intentan mover y que acaba hiriendo. Resentment, protestas en universidades, sentencias en tribunales internacionales e incluso votaciones en organismos de la Organización de las Naciones Unidas muestran un preocupante crecimiento del sentimiento anti-Israel en todo el mundo. Esta presión global se intensifica con cada nuevo conflicto, e incluso naciones aliadas comienzan a cuestionar sus posturas. Como en Zacarías, las naciones se están uniendo contra Jerusalén. Pero quizá lo más alarmante sea el silencio de muchos cristianos. ¿Dónde está la voz profética de la iglesia? ¿Dónde están los centinelas que deberían dar la alarma? La distracción del pueblo de Dios puede ser uno de los mayores peligros de esta generación. Estamos tan ocupados con las tormentas personales que no vemos la tormenta profética que se avecina. ¿Alguna vez te has parado a pensar si estamos viviendo en los primeros días del cumplimiento literal de Zacarías 12? ¿Si la implicación directa de Irán es solo el principio? ¿Y si este conflicto es la chispa que enciende la llama del escenario final? ¿Nos acercamos a un punto de no retorno? Las guerras y los rumores de guerras que Jesús menciona en Mateo 24 no son señales aleatorias, forman parte de un calendario celestial. Y ahora, con el mundo cada vez más polarizado, con la verdad relativizada y con Israel rodeado de amenazas, se está preparando el escenario. Lo que ves en las noticias no es solo política, es profecía. Cada discurso, cada amenaza, cada movimiento militar es un paso hacia el cumplimiento de una palabra que nunca falla. Estamos presenciando el comienzo del cumplimiento de Zacarías 12. Y si esto es cierto, también está más cerca el cumplimiento de Zacarías 12:10, el día en que Israel mirará a aquel a quien traspasó. El reloj profético hace tic-tac. Está más cerca de la medianoche que nunca. ¿Estás preparado para lo que viene? La profecía de Zacarías 12 no está aislada en el contexto de las Escrituras. Está profundamente conectada con otros textos escatológicos que revelan el desarrollo del plan divino en los últimos días. En Zacarías 12:3, Dios dice que Jerusalén será una piedra pesada que hará tropezar y caer a las naciones que intenten desalojarla. Esta piedra, que pesa y no se puede mover, representa a Dios mismo y a su pueblo elegido. Tratar de destruir o debilitar a Jerusalén es tratar de resistirse a la soberanía de Dios, lo que traerá graves consecuencias. Esta idea se repite en Daniel 2, en la famosa visión de la estatua en la piedra que fue cortada, no por manos humanas, y que destruye la estatua que representaba los reinos del mundo. Esta piedra simboliza el reino de Dios que vendrá a establecer su plena autoridad sobre todas las naciones. La profecía de Zacarías apunta al mismo momento en que se manifestará el reino divino, y Jerusalén será el centro de este acontecimiento. Sin embargo, antes de la victoria, habrá un tiempo de crisis, dolor y conflicto. Zacarías 12:9 habla del Señor luchando por Jerusalén para salvar a su pueblo, indicando un periodo de intensa batalla espiritual y física. Es un tiempo en el que el juicio divino se manifestará para purificar a la nación y al mundo. Pero hay esperanza. En Zacarías 1210 se anuncia la efusión del Espíritu y el arrepentimiento nacional. Israel, que ha rechazado al Mesías durante muchos años, mirará al que traspasó y llorará profundamente. Esta escena de arrepentimiento es una de las más poderosas y conmovedoras de la Escritura, pues muestra que los corazones del pueblo elegido se romperán finalmente para recibir la redención. Esta dinámica entre juicio y esperanza aparece también en el Apocalipsis, especialmente en el capítulo 7, donde Dios sella a los siervos para protegerlos durante la gran tribulación, y en el capítulo 21, donde una nueva Jerusalén desciende del cielo, símbolo de la restauración completa y eterna. Además, el enfrentamiento final de las naciones contra Jerusalén
se predice en Ezequiel 38 y 39, donde una coalición liderada por Gog y Magog intenta atacar a Israel. Algunos estudiosos asocian a Irán con esta coalición, debido a su posición geopolítica y a sus declaraciones hostiles. Esta batalla será interrumpida por la intervención directa de Dios, que defenderá a su pueblo y manifestará su poder. Es importante darse cuenta de que, a pesar del escenario de crisis, la Biblia no deja lugar a la desesperación. Dios tiene el control absoluto, y el conflicto sirve a un propósito mayor en la glorificación de su nombre y la restauración de toda la creación. ¿Te das cuenta de este contraste entre la crisis que parece abrumadora y la esperanza que es inquebrantable, entre el juicio que purifica y la redención que libera? Este es el mensaje central de los tiempos que vivimos. Mientras las naciones se levantan contra Jerusalén, Dios prepara a su pueblo para resistir. Derrama un espíritu de gracia y súplica para que, incluso en medio del dolor, los corazones se vuelvan hacia Él. Esta profecía no es solo un anuncio de un futuro lejano. Habla de un tiempo presente, en el que cada decisión, cada oración, cada acto de fe tiene un peso eterno. El conflicto entre Irán e Israel puede ser la chispa, pero el fuego que vendrá es el juicio divino, mezclado con la esperanza de la salvación. Además, la profecía nos recuerda que Dios es justo y misericordioso, y que el tiempo de la venganza va unido a la promesa de paz y redención. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro papel espiritual, nuestro compromiso con la fe y nuestra esperanza en medio de las tormentas. Estamos viviendo un arco profético de crisis y redención, un drama cósmico donde Dios es el director soberano. ¿Estás preparado para formar parte de este momento? ¿Estás atento a tu llamada? El reloj profético no se detiene, el conflicto se intensifica, pero la victoria final pertenece al Señor. Y aquí hay una pregunta que no puede ser ignorada. ¿Cómo estás reaccionando a todo esto? ¿Con miedo y duda? ¿O con fe y esperanza en el Dios que nunca falla? Pero esto es lo que te sorprenderá. En los últimos meses, arqueólogos y biblistas han hecho un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión del momento en que se cumplirán estas profecías. En recientes excavaciones cerca de Jerusalén, se han encontrado vestigios de antiguas fortificaciones que indican un severo asedio de la ciudad, que datan de periodos que muchos habían descartado como irrelevantes para la escatología actual. Estos hallazgos confirman que Jerusalén fue en su día blanco de feroces ataques, pero también demuestran que Dios ha protegido la ciudad de forma milagrosa a lo largo de la historia. Pero no es solo un descubrimiento arqueológico lo que llama la atención. Lo más impresionante es un antiguo manuscrito hallado recientemente en una biblioteca cercana al Mar Muerto, que contiene una interpretación mesiánica de Zacarías 12, escrita por un grupo de judíos del siglo I que esperaban la venida del Mesías con intensa urgencia. Este texto refuerza la idea de que los acontecimientos predichos estaban ya a punto de cumplirse en aquella época, pero también indica que esta profecía tiene un doble cumplimiento, uno parcial en el pasado y otro completo en el futuro. Esta revelación nos muestra que la palabra de Dios tiene capas profundas y múltiples dimensiones. La profecía de Zacarías 12 no es una mera narración histórica o una predicción lejana. Está viva, actuando en diversos tiempos y espacios, señalando el momento exacto en que el Espíritu será derramado e Israel reconocerá a Jesús como el Mesías. Y aún hay más. Un reciente análisis de discursos políticos y declaraciones oficiales del gobierno iraní reveló un código simbólico que alude directamente a pasajes bíblicos. En entrevistas y documentos, los dirigentes iraníes han utilizado expresiones que coinciden con figuras como piedra pesada, luz de Jerusalén y tiempo de juicio, palabras que coinciden exactamente con el lenguaje de Zacarías. Empiezan a darse cuenta de la dimensión espiritual que hay detrás de estos movimientos. No se trata solo de intereses territoriales o estratégicos. Hay un conflicto de principios espirituales, un enfrentamiento entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Este descubrimiento arqueológico, combinado con el antiguo manuscrito y las pistas en las palabras de los líderes actuales, crea una poderosa narrativa que llama nuestra atención sobre la hora. El tiempo de la profecía está activo. La historia está en movimiento y nosotros somos testigos de su desarrollo. Disfruta del vídeo si crees en la verdad profética y quieres ser consciente de los signos de los tiempos. Lo que tenemos ante nosotros es algo más que una guerra política. Es una batalla espiritual que se ha rumoreado durante siglos y que está alcanzando su clímax ahora mismo. Jerusalén está en el centro de todo,
y el reloj profético no se detiene. ¿Estamos preparados para comprender la profundidad de esta verdad? ¿Está el Espíritu abriendo los ojos de los que quieren ver y los oídos de los que quieren oír? Esta es una llamada a la vigilancia, a la fe y a una profunda comprensión de la palabra de Dios. ¿Sientes esta llamada? ¿Está tu corazón preparado para recibir esta revelación? Imagina tu corazón como una puerta que controla el acceso a tu vida espiritual, a tu fe y a tu esperanza. En tiempos de paz, esta puerta puede estar abierta, pero quieta, casi dormida. Pero cuando llegan las tormentas, cuando los vientos proféticos soplan con fuerza, tiene que estar abierta de par en par, firme y vigilante. El conflicto entre Irán e Israel no es solo una noticia lejana, es una llamada directa para que examine esa puerta. ¿Está tu corazón abierto a Dios? ¿Dejas que el Espíritu Santo guíe tus decisiones, tus oraciones, tu vida? En la Biblia, Jesús habla de la importancia de estar vigilantes porque el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Este ladrón no avisa, no da tiempo para adaptarse, nos sorprende. Y en el contexto profético, esa sorpresa puede significar la diferencia entre mantenerse firme o ser sacudido. ¿Eres un siervo fiel o uno que se distrae con las preocupaciones de este mundo? Zacarías 12 nos muestra que Dios va a abrir los ojos del pueblo de Israel para que vea la verdad y se vuelva al Mesías. Pero, ¿está también nuestro corazón preparado para ver lo que Dios quiere revelarnos hoy? Esa puerta que es tu corazón tiene que estar abierta para recibir al Espíritu y a la esposa, diciendo, ven, esta invitación es urgente. Es una llamada a despertar, estar preparado, a no dejarnos engañar por falsas señales, por noticias alarmistas sin fundamento espiritual. La vigilancia no es solo una actitud, es una forma de vida. Es estar atento al reloj profético, pero también a los mensajes que Dios ha puesto en tu camino. Es buscar la verdad en las Escrituras y escuchar la voz del Espíritu en medio del ruido del mundo. Así que hoy, ante lo que estamos viendo y oyendo, reflexiona. ¿Es tu corazón una puerta abierta o un muro cerrado? ¿Permites que Dios gobierne tu vida en tiempos de calma y de tormenta? Recuerdan la historia de Israel. Es un espejo para cada uno de nosotros. Cuando Israel se arrepiente, hay perdón. Cuando Israel se vuelve a Dios, hay restauración. Y esto también se aplica a ti. Por muy lejana que parezca la batalla de Jerusalén, toca directamente a tu alma. Este es el momento de decidir qué bando vas a elegir. Permanecer en el miedo o abrazar la fe. Esconderte en la duda o mantenerte firme en la esperanza. Dormirte espiritualmente u observar con el corazón abierto. La profecía en torno a Irán e Israel es, ante todo, una invitación para cada uno de nosotros a abrir la puerta de nuestro corazón, a aceptar la soberanía de Dios y a vivir con la urgencia de quien sabe que el tiempo apremia. ¿Estás preparado para este cambio? ¿Estás dispuesto a ser un siervo fiel y vigilante que espera en la esperanza y la oración? La decisión está ante ti. El reloj sigue avanzando y el espíritu y la novia siguen diciendo amén. Vivimos en tiempos de un reloj profético acelerado, donde cada acontecimiento mundial parece alinearse con las palabras eternas de las Escrituras. La profecía de Zacarías 12, que hace siglos advertía de una confrontación que implicaba a Jerusalén, se está manifestando ante nuestros ojos. Irán contra Israel no es solo una noticia lejana, sino el primer signo visible de un cumplimiento mayor que implicará a toda la humanidad. No se trata solo de una batalla de fuerzas militares, sino de un enfrentamiento espiritual entre el reino de Dios y los poderes de las tinieblas. Y en este conflicto, Dios nos llama a la vigilancia, a la fe activa y al compromiso inquebrantable con su verdad. La urgencia espiritual es real. El tiempo se acaba y la redención se acerca. Pero no es solo una llamada al miedo. Sobre todo, es una invitación a esperar con esperanza. Porque la Biblia nos asegura que, a pesar de las guerras y las tribulaciones, la victoria final pertenece al Señor. En el que fue traspasado será reconocido, y Jerusalén será salvada. Ahora, más que nunca, necesitamos unir nuestras voces en la oración y la acción. Comenta. Ven, Señor Jesús, para declarar tu esperanza y compromiso. Andelea. Me gusta. Y comparte este video para que más gente pueda ser consciente de los signos de los tiempos. Y suscríbete al canal para caminar con nosotros en este viaje de fe, vigilancia y comprensión a Minoscu. Jesús vuelve, y cada paso que damos hacia Él nos acerca más al glorioso cumplimiento de las promesas de Dios. Mantente firme, abre tu corazón y prepárate. Lo mejor está por llegar.